Presento un saludo muy especial al señor tutor Santiago Echeverry, quien fue nuestro orientador en este curso de didáctica de la filosofía perteneciente al programa de licenciatura en filosofía de la UNAT. De igual manera, presentar un saludo muy especial a los compañeros que hicieron parte de este curso y que aportaron al conocimiento de la enseñanza en la filosofía. Les habla Edwin Yamil Villamil Rojas, matriculado en el CEAD de Chiquinquirá, Boyacá. Introducción. Por medio de la presente exposición se pretende dar a conocer los avances realizados en el curso de Didáctica de la Filosofía en el programa de licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Cabe mencionar que para la ejecución, la realización y la aplicabilidad de este trabajo se tomó como base el objetivo principal del curso. Ese objetivo principal del curso era, o es mejor, de qué manera se puede enseñar filosofía en la actualidad. Y de cierta manera uno de los fundamentos también necesarios e indispensables para la elaboración del presente trabajo es proporcionar referentes teóricos para la enseñanza de la filosofía y proponer estrategias. Cabe mencionar que, tomando como base las competencias del curso, nosotros vamos a poner en práctica y vamos a planear nuestro trabajo. Las competencias que se plantean en el curso de didáctica de la filosofía son analizar, reconocer y proponer. Y a lo largo de esta exposición, a lo largo de esta presentación, vamos a ir analizando cada una de esas competencias. Analizar. ¿Qué se analiza? Se analiza la problemática de la enseñanza y del aprendizaje de la filosofía. Reconocer. Vamos a tratar de reconocer estrategias que nos ayuden al fortalecimiento del aprendizaje de la filosofía. Y por último, vamos a proponer de cierta manera metodologías o estrategias para que la esencia de la enseñanza de la filosofía y la esencia del aprendizaje de la filosofía pues esté de la mejor manera. Tomando como base la primera competencia que se plantea para el curso de didáctica de la filosofía, el cual es analizar, pues allí, por medio de la lectura de contexto y por medio de las prácticas pedagógicas, nosotros logramos identificar la problemática de la enseñanza y del aprendizaje de la filosofía. Esa problemática la titulamos de la siguiente manera: la apatía, factor de desmotivaciones en las clases de filosofía. De cierta manera, reitero, tomando como base nuestras prácticas pedagógicas, pudimos notar que el estudiante demuestra cierta apatía, demuestra cierta displicencia al momento de recibir las clases de filosofía. Y también llegamos a un acuerdo concienzudo, a un acuerdo, a una reflexión, por decirlo así, de que de cierta manera estamos fallando en la enseñanza de la filosofía porque hay algunas temáticas donde el estudiante las cuestiona, el estudiante se plantea, por ejemplo, ¿para qué me sirve? Entonces todos estos factores externos que surgen de la duda del estudiante pues es lo que genera una apatía. Ejemplos como ¿para qué voy a estudiar esto si a mí no me va a servir en un futuro? ¿O qué tiene que ver la filosofía con la carrera que yo voy a estudiar? Todos esos factores inciden en la apatía como factor de desmotivaciones en las clases de filosofía. De igual manera, el nivel educativo es el grado 10.01 que hace alusión a la media vocacional. Población objeto de estudio. La población tomada como referencia para este trabajo pertenece a la institución educativa departamental Liceo Ariguaní. Ariguaní es un municipio colombiano ubicado en el centro del departamento de Magdalena. Su cabecera municipal es la población de El Difícil. Tiene límites con los municipios de Nueva Granada, Sabanas de San Ángel y el municipio de Bosconia. Aquí en esta imagen podemos apreciar un mapa satelital de lo que se conoce como el municipio de Ariguaní, que pues recibe el nombre de El Difícil. Podemos apreciar que de cierta manera es un municipio eh, grande, ¿cierto? Y pues es allí en este municipio donde tomamos la población que es objeto de estudio
del presente trabajo. Como bien lo dijimos anteriormente, dentro del municipio de Ariguaní se encuentra la institución educativa Liceo Ariguaní. Esa es una institución de carácter estatal. Tiene aproximadamente 2.700 estudiantes y en la sede principal, que ha sido pues el lugar donde nosotros hemos tomado la población de objeto de estudio del presente trabajo, tiene 1.126 estudiantes, donde también cuentan con un modelo pedagógico constructivista. También dentro del liceo se encuentra el grado 1001, el cual es un grupo bastante homogéneo. En su gran mayoría provienen de hogares asalariados y de estrato 1 y 2, en donde los estudiantes llevaron una educación primaria en colegios privados de dicho municipio. También es importante resaltar que el grado tiene una población de 31 estudiantes, donde 15 son varones y 16 niñas, con edades promedio entre los 15 y 16 años. No se presentan diagnósticos en cuanto al estilo de aprendizaje, situación de discapacidad o algún problema de atención y aprendizaje educativo. Manifestaciones de los problemas. Actualmente, como nosotros sabemos, la enseñanza de la filosofía en Colombia pues está reglamentada por medio del Ministerio de Educación Nacional, ¿verdad? El Ministerio establece un documento denominado Orientaciones Pedagógicas para la Filosofía en la Educación Media y allí estipula generalidades, directrices que trae consigo la formación de la filosofía. De antemano se conoce que el estudio de la filosofía tiene bastante importancia en el desarrollo y formación social de los ciudadanos. Eso de cierta manera es muy importante, pues es un área donde se promueve el libre pensamiento y consigo mismo el respeto a la libertad de expresión, con miras a forjar un ciudadano más crítico, óigase bien, un ciudadano más crítico, tomando como punto de partida el respeto a la opinión ajena y sobre todo a la crítica social con argumentos de validez. De cierta manera, como podemos observar en esta diapositiva, tenemos 5 aspectos los cuales inciden en que los estudiantes presenten ese bajo rendimiento académico en el área de filosofía. De cierta manera genera un desinterés, en primera instancia un desinterés, no son interesados al momento de recibir una clase de filosofía, pero aquí tendríamos que entrar a mirar también factores externos como por ejemplo qué pedagogía está utilizando el docente para lograr en sus estudiantes ese amor por la sabiduría, ¿sí? Entonces tendríamos que entrar también a mirar eso. Posteriormente surge una apatía. Si no tengo interés en algún tema en específico, pues yo voy a ser apático, ¿sí? Voy a tener displicencia, voy a demostrar apatía por la enseñanza, por el aprendizaje que de pronto el docente me quiera impartir. Esa apatía conlleva a una negligencia en la entrega de responsabilidades, lo que nosotros conocemos como las famosas tareas, ¿sí o no? Si nosotros, de cierta manera, tenemos apatía, pues no vamos a cumplir con nuestras tareas. Y la negligencia en la entrega de esas responsabilidades me va a generar una poca motivación. ¿Por qué? Si el estudiante no presenta sus tareas, pues por ende, y de manera lógica, pues va a recibir una mala calificación, lo cual eso lo va a motivar a seguir pensando de una manera apática, ¿sí? Que posiblemente no sería una motivación sino una desmotivación, y esa desmotivación genera algo muy negativo en el estudiante, que es la falta de proyección, que no vea y que no proyecte de cierta manera la filosofía a largo plazo como una esencia de vida, ¿sí? Y todo esto que estamos mencionando acá es porque de cierta manera el estudiante no sabe por qué se enseña filosofía, no sabe qué le puede aportar la filosofía, pero de cierta manera, tomando como base las competencias que nos estipula el curso de didáctica de la filosofía, pues vamos a ir salvando eso. Otro punto importante por resaltar es que los problemas filosóficos le permiten madurar intelectualmente y efectivamente al estudiante, ¿cierto? También les permiten considerar el conocimiento como valioso en sí mismo. El ejercicio filosófico contribuye a su formación como ciudadanos. Ojo, podríamos mencionar acá que esa es como una de las
de las raíces fundamentales de la enseñanza de la filosofía, ¿sí? Que permite y contribuye la formación como ciudadanos de una sociedad pluralista. La presencia de la filosofía en la educación media permite que los jóvenes puedan desarrollar desde el conocimiento de la problemática filosófica habilidades para el debate. Óigase bien, habilidades para el debate, el diálogo y la confrontación de ideas, que de cierta manera eso es lo que pretende la enseñanza de la filosofía, ¿sí o no? Que el estudiante se desenvuelva, que el estudiante tenga un pensamiento crítico y sobre todo por medio del cuestionamiento de su realidad, cuestionar el contexto en el cual el estudiante se está desarrollando, emocionalmente, personalmente y académicamente. Definición de la problemática. Para abordar la definición de la problemática nos hemos planteado una pregunta: ¿qué motiva la apatía presentada por los estudiantes del grado 1001 de la institución educativa departamental Liceo Ariguaní para recibir las clases del área de filosofía? A lo largo de esta presentación hemos venido hablando de factores externos que inciden en la apatía por el estudiante al momento de recibir la clase de filosofía, ¿verdad? Por otro lado, de cierta manera, en nuestras prácticas pedagógicas vemos con gran preocupación que en nuestra institución los estudiantes del grado en mención se muestran recios al recibir las clases del área de filosofía. Lo demuestran de muchas formas, en repetidas ocasiones no ingresan a clase, se excusan para no entrar, no presentan las evidencias, compromisos o actividades asignadas por el docente y responden con evasivas al momento de integrarlos por su actitud. Aquí hago un paréntesis y hago mención a algo muy importante y delicado de cierta manera que nos está afectando o está afectando mejor la esencia de la enseñanza de la filosofía y por supuesto el aprendizaje, que es la mediocridad. De pronto en términos pedagógicos no es el mejor término, ¿sí? De pronto las actividades que ellos realizan son de manera deficiente, de manera insuficiente, diciéndolo coloquialmente como por salir del paso. Entonces eso es un factor muy negativo porque se genera esa dependencia en el estudiante de entregar las actividades por salir del paso. Se conforman con la nota básica para aprobar, ya sea un 3, un 3,5. Entonces eso es un factor totalmente negativo. Los estudiantes responden con evasivas al momento de interrogarlos, al momento de preguntarlos por qué tienen esa actitud. También se ve un gran déficit en el proceso de indagación, lo que les venía comentando, en la estrategia de potenciar el trabajo visto desde la clase con tareas. Ellos no consultan, ellos no tienen ese desarrollo y ese espíritu de consulta, ese espíritu de indagación. Podríamos llamarlo ese espíritu de investigación. La investigación pues es un campo muy amplio, pero para poder llegar a una investigación se necesita de una indagación previa, se necesita de una consulta previa. Muchos de los estudiantes no hacen eso y cuando realizan son de manera deficiente sin ningún tipo de profundización o indagación. Los niños y niñas se aburren con gran facilidad en los salones de clase, no les encuentran sentido a lo que se les enseña sabiendo de antemano que uno de los objetivos principales de la filosofía es promover las distintas habilidades del pensamiento. Si ellos siguen con esa apatía, pues la verdad es muy difícil que nosotros como docentes del área de filosofía pues logremos nuestro objetivo, que es el tratar de desarrollar esas habilidades sociales y el tratar de motivar e incentivar al personal de estudiantes a que tengan su propia filosofía de vida, a que tengan su propia filosofía de vida. Justificación de la estrategia. Después de hacer un análisis concienzudo de la documentación presentada en esta fase y a lo largo del curso de didáctica de la filosofía, se decidió tomar como documento para la profundización el del Ministerio de Educación Nacional, documento 14, Orientaciones Pedagógicas para la Filosofía en la Educación Media. Ese documento nos brinda herramientas necesarias para poder impartir nuestra clase de forma clara y con estrategias que al estudiante se le facilite para la comprensión de los temas abordados. Es aquí a partir de este momento donde iniciamos la segunda competencia planteada para el curso Didáctica de la Filosofía. Recordemos que
se plantean tres competencias. La primera es analizar, hacer la lectura de contexto, que ya lo habíamos mencionado, para buscar el problema. La segunda competencia es reconocer. Esa competencia de reconocer lo que busca es estrategias, metodologías para fortalecer el aprendizaje en la enseñanza de la filosofía. Entonces, sabiendo de antemano que toda formación impartida al ser humano debe llevar implícito el interés de forjar a un hombre con características intelectuales, físicas y morales, se vio la necesidad de formar ese objetivo, de cierta manera, de incentivar a los estudiantes, ¿sí?, para que sean íntegros en todos los sentidos. Tomaremos como base la estrategia que el documento nos presenta: análisis y lectura de textos filosóficos para llegar a los estudiantes a hacer que ellos sean seres pensantes, que tomen una actitud crítica, reflexiva y analítica. Esta herramienta por excelencia para la formación del estudiante que desarrolla sus competencias en el filosofar, claro está que no debe ser una repetición de las tesis de los filósofos. Ojo con eso. El entendido de leer, de analizar los textos filosóficos no es la repetición de las tesis filosóficas, no es repetir lo que Aristóteles dijo, no es repetir lo que Sócrates u otros filósofos de la historia han mencionado, sino que tengan un contacto reflexivo y formativo con la tradición histórica. Se debe tener en cuenta que la lectura filosófica es siempre una relectura. Ojo con eso. Los textos filosóficos no son para leerlos, sino para estudiarlos, para encontrar su estructura, para pensar detenidamente sus tesis y sus argumentos, para contrastar las ideas con otros filósofos. Y entonces es aquí, a partir de este momento, donde, haciendo esa exploración, esa historia del arte, esa exploración bibliográfica, esa exploración de textos, el estudiante puede llegar a la conclusión de crear su propio sentido filosófico. Partamos de la idea de que la filosofía siempre será subjetiva, porque la filosofía ha sido un área del conocimiento que ha sido creada y ha sido alimentada a lo largo de la historia por distintos filósofos, por distintos hombres, ¿sí? No podemos decir que la filosofía es objetiva, al contrario, la filosofía siempre será subjetiva porque se construye tomando como base la reflexión humana, el pensamiento crítico. Descripción de la estrategia. Para esto nos hemos planteado dos elementos importantes. El primero, tomando como base una pregunta: ¿cómo estudiar filosofía? Y la segunda, que ya lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior, la lectura de textos filosóficos. Pero, ¿cómo identificar la estructura general y los objetivos de un texto filosófico? Lo ideal es hacer tres lecturas. Partamos de la idea de que la estrategia que vamos a elegir y que elegimos, pues, es la lectura de los textos filosóficos. Pero para poder tener un buen entendimiento, una buena interpretación, una buena comprensión de esos textos filosóficos, se necesita de tres pasos importantes. Bien, la primera impresión que normalmente tenemos de los textos filosóficos es que son difíciles de leer, ¿sí o no? Esa siempre es la impresión que nosotros o los estudiantes tienen cuando leen un texto. Pero, ¿cuáles son las razones de esta dificultad? Hay muchas, pero las más habituales son estar desubicado respecto de los objetivos y de la estructura del texto y desconocer el lenguaje específico de cada texto. Esto es como ya una recomendación. Es bueno tener de cierta manera un diccionario filosófico que nos permita mejorar nuestro léxico y buscar de cierta manera el significado de algunas palabras que nosotros no tengamos claros, ¿sí? ¿Cómo identificar la estructura general y los objetivos de un texto filosófico? La pregunta que planteamos en la diapositiva anterior. Lo ideal es hacer tres lecturas. En la primera se lee el texto sin detenerse hasta el final, ¿cierto? En esta lectura serán muchas las cosas que se entenderán muy vagamente, pero se tendrá una primera idea de a dónde se dirige el autor,
de su propósito con el texto y también de cuáles son las partes del escrito. En la segunda lectura se va más por ser despacioso, una lectura despaciosa, y se lee parte por parte, con la idea de poder saber cómo encaja cada una con el objetivo general que previamente hemos identificado. Nuestra intención no debe ser resolver de una vez todas las preguntas que se nos ocurran, sino tratar de tomar conciencia de las dificultades y anotarlas. Ir anotando esas dificultades, esos cuestionamientos, esas dudas que nos generan al momento de hacer la lectura. Y por último, de tal modo que en la tercera lectura vayamos persiguiendo la idea que el autor nos quiere dar a entender. En otras palabras, vayamos como sabuesos detrás de nuestra presa atendiendo a los indicios que nos permitan resolver las dudas de las cuales ya somos conscientes. Contenidos a desarrollar. A continuación se pretende dar a conocer la malla curricular, los contenidos programáticos que se aplicará a los estudiantes del grado 1001 del Liceo Ariguaní. Ok, bueno. Recordemos que al inicio de la presentación estábamos socializando la población objeto de estudio, en donde dijimos que el Liceo Departamental Ariguaní tenía como modelo pedagógico el constructivismo. Dentro de esta malla curricular, que se encuentra a grosso modo resumida, podemos encontrar una serie de columnas que son estándar, pregunta problematizadora, aprendizaje, evidencia, indicadores de desempeño estipulados en el saber, saber hacer y ser, y la competencia. En el estándar general para la clase de filosofía tenemos relación el significado de los textos que leo con los del contexto. Es aquí donde hacemos un análisis concienzudo de la realidad viviente a la realidad que nos quiere dar a entender el autor. La pregunta: ¿cuál es la importancia de reconocer los primeros indicios del pensamiento filosófico en la historia de la humanidad? Es decir, ¿qué me puede aportar a mí esos ideales que iniciaron los filósofos por allá en el siglo V a.C.? El aprendizaje identifica cuáles fueron los principales problemas y las cosmovisiones más sobresalientes de la reflexión filosófica antigua. Partamos de la idea de que la filosofía antigua pues nace de acuerdo al contexto. Los famosos presocráticos empiezan ese mundo de la filosofía porque empiezan a reflexionar acerca de su contexto. Y es así como empiezan a nacer esas ideas primeras de la filosofía. Indicadores del desempeño: saber, conocer y diferenciar las diversas concepciones cosmogónicas respecto de las primeras manifestaciones del pensamiento racional filosófico, así como las condiciones en las que éste surge. Saber hacer identifica las condiciones de emergencia de la filosofía y extrae conclusiones a partir de ella, que el estudiante sepa desenvolverse, que el estudiante tenga esa capacidad crítica de argumentar al momento de exponer una idea. Y ser comprende la función que cumplen el mito y la concepción religiosa, como las primeras formas de explicar el mundo, como el proceso y el surgimiento de la filosofía. Y por último tenemos la competencia, que hace alusión al pensamiento sistémico y reflexión crítica. A partir de este momento llegamos a la última competencia del curso Didáctica a la Filosofía, el cual es proponer. ¿Proponer qué? Una estrategia para el aprendizaje de la filosofía. Tomando como base la presentación que hemos venido realizando, escogimos una estrategia a desarrollar, el cual se distingue como el debate filosófico. Vamos a tomar como punto de partida el debate dialógico, el diálogo, para así generar en el estudiante esa capacidad crítica, esa capacidad argumentativa y comprensiva al momento de defender un postulado, de defender una idea, partiendo de la idea de que la filosofía es subjetiva y que cada persona la construye y la alimenta de acuerdo a su reflexión cotidiana. El debate.
El debate es una forma de discusión formal y organizada que se caracteriza por enfrentar dos posiciones opuestas sobre un tema determinado. Los debates podemos llevarlos en distintas áreas del conocimiento, en matemáticas, sociales, historia, filosofía. De esta manera, el debate está formado por tres entidades: los participantes, un proponente y un oponente, el moderador y el público. La calidez y fluidez del debate dependen de la capacidad de escuchar y contraargumentar, así como el del conocimiento de los participantes. En otras palabras, la finalidad del debate es que usted sepa defender un postulado suyo, sepa defender una idea, tomando como base el argumento, es decir, que usted trate de convencer al oponente, ¿sí?, de su idea. La palabra debate de cierta manera se tergiversa mucho porque en el momento cuando el debate se convierte en un diálogo grosero, cuando se trata de ultrajar verbalmente a la otra persona, en este caso al oponente, pues ya no sería un debate. Partamos de la idea de que el debate es, en conclusión, defender un postulado, defender una idea tomando como base argumentos válidos, argumentos sólidos. ¿Y cómo se puede llegar a tener una buena argumentación? Pues ejecutando los tres pasos para realizar una buena lectura de textos filosóficos. Como lo vimos en diapositivas anteriores, los tres pasos para poder interpretar de la mejor manera y comprender los textos filosóficos. Eso nos ayuda a nosotros a aumentar nuestro bagaje cultural y nuestro léxico al momento de debatir las ideas. Bueno, hagamos una pequeña retroalimentación. La filosofía es una actividad humana que se origina en el deseo de pensar preguntas significativas. El pensar preguntas significativas es preguntas trascendentales, que trasciendan, que lo que me pregunte en este momento también me lo pueda preguntar en 2 meses, 1 año, 10 años. El ejemplo más claro es la existencia de Dios o qué puede haber más allá de la muerte, ¿verdad? Esas preguntas significativas representan de modo diferente en diversos momentos de la historia. Ojo con esto, es aquí lo que nosotros interpretamos como que esas preguntas surgen de acuerdo a la reflexión del contexto. El hombre reflexiona de su cotidianidad y tomando como base eso, pues él va a generar y pensar preguntas significativas. También la actividad humana que se practica mediante distintas formas de afrontar preguntas básicas para el ser humano, las cuales se abordan a partir de un método filosófico. La filosofía y de cierta manera las preguntas significativas se abordan con ayuda de varios métodos filosóficos. Existe el método cartesiano, el método dialéctico, el método socrático, existe cualquier cantidad de métodos, ¿sí? Y es aquí donde el docente cumple el rol de saber orientar al estudiante en qué método de pronto puede llegar a desarrollar esas habilidades de pensamiento. Necesita de herramientas que ayuden a pensar, la más importante de las cuales es la lógica. La lógica nos ayuda a razonar para poder llegar a un conocimiento, al raciocinio, que son o se basa con ayuda de los esquemas de inferencia para poder llegar a un conocimiento. Por lo tanto, para saber filosofía es necesario aprender a preguntar, analizar, argumentar, dialogar e interpretar. Y es aquí, a partir de este momento, donde tomamos una segunda estrategia como soporte a la primera estrategia, que es denominada el debate, ¿sí? Partamos de la idea, recordemos que el debate es el que usted defienda un postulado, el que usted defienda una idea, tomando como base la argumentación. Pero para poder desarrollar esa argumentación es necesario de un método. Ya hablamos de la estrategia es la lectura, ¿cierto? Y del debate. Pero para poder fortalecer esa lectura y ese debate vamos a utilizar una segunda estrategia, la cual la vamos a denominar la hermenéutica filosófica, que esa hermenéutica encierra el preguntar, el analizar, el argumentar, dialogar e interpretar. Así pues, partiendo del método filosófico hermenéutica,
Se pretende motivar, incentivar y generar un acercamiento a la idea de filosofía al estudiante, tomando como punto de partida el debate filosófico y sus saberes previos y su actividad pensante de la realidad, partiendo desde lo más básico como por ejemplo cuestionarse acontecimientos de la realidad, hasta lograr generar la aplicación del método mediante el análisis del contexto, teniendo un registro de observación en donde los chicos podrán consignar su reflexión y análisis. Es necesario que para lograr un buen debate filosófico es menester de la exploración de varias fuentes de lectura para enriquecer el bagaje cultural e intelectual, para potenciar la comprensión y la interpretación, de tal modo que el estudiante tenga una base predeterminada al momento de debatir sus ideas con los otros. Posteriormente se pretende que el estudiante, cuando tenga claras sus ideas y estipuladas en el registro de análisis, se procederá a que cada uno de ellos explique y argumente su idea, tratando de convencer al oyente de lo que se quiere dar a entender, para generar y dar cumplimiento al debate filosófico entre los estudiantes del grupo e interpretar desde el punto de vista de la filosofía el análisis que cada uno hizo en el primer momento del desarrollo de la actividad, y así lograr que por medio de la ayuda del debate filosófico y como apoyo de la hermenéutica, que el estudiante fortalezca sus habilidades de comprensión, interpretación y por supuesto de argumentación, que es lo que a la postre fundamenta la esencia de la enseñanza de la filosofía. Tengan en cuenta eso: comprensión, interpretación y por supuesto la argumentación, que es lo que a la postre fundamenta la esencia de la enseñanza de la filosofía y también de nuestra estrategia, la cual es el debate filosófico. No vayan a confundir que de pronto queremos dos estrategias. No, la hermenéutica la utilizamos como una ayuda para fortalecer, para potenciar el debate, debido a que para poder generar un excelente debate es necesario una buena lectura, porque el debate, reitero, se basa en la aplicabilidad fundamental de la argumentación. Por otro lado, para profundizar en el método hermenéutico se hace mención a una técnica o metodología parecida a la dialéctica, que es una técnica de interpretación que nace como un método de lectura. Así pues, señores oyentes, hemos llegado al final de esta presentación. Hemos llegado al final de la presentación del curso Didáctica de la Filosofía. Nuevamente manifestar y dar un saludo de gratitud al docente Santiago Echeverry, quien fue la persona encargada de orientarnos en nuestro proceso formativo. De igual manera, un saludo de gratitud nuevamente para nuestros compañeros que hicieron parte de la actividad del curso de didáctica de la filosofía. Muchísimas gracias.